El hombre está inyectado. ¿Cómo están esos hombres bendecidos? Hombres prosperados. Hombres en victoria. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Amén. ¿Qué tal si se pone en pie y ponemos esto en manos de Dios? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy Espíritu Santo, hoy te pedimos, háblanos, Señor. Hoy habla nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a caminar de la manera correcta delante de ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú tocando nuestros corazones, Señor. Que seas tú rompiendo estructuras mentales, Señor. Que seas tú llevándonos a nuevos niveles de intimidad contigo, Padre. Y gracias te damos, Señor, porque es un privilegio estar en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. ¿Qué tal si le da palmas al Rey? Amén. Tome su asiento. Amén. ¿Cómo están esos hombres, varones de Dios, ansiosos por ese campamento? Amén. Yo creo que les falta, ansiosos por ese campamento. Amén. Bueno, y hoy quiero hablarles, o la palabra de Dios, la prédica de hoy tiene como título, Mi Padre. Diga conmigo, mi Padre. No, pero dígalo como que si vinieron a la red de varones, mi Padre. Una vez más, mi Padre. Ojo aquí, no el papá del vecino, no el papá de aquel, no, mi Padre. Vamos, una vez más, mi Padre. Amén. Hoy vamos a hablar de mi Padre, de mi papá. Amén. Voltea al que tiene la par y dígale, vamos a hablar de mi papá. Usted no volteó, papi. Dígale, vamos a hablar de mi papá. Amén. ¿A cuánto les cuesta decir papá? ¿A cuánto les ha costado decir papá a través del tiempo? A mí me costó muchos años poder decir papá. Muchos años. Poder decir la palabra papá. Hoy, gloria a Dios, puedo decirlo libremente. Amén. ¿Sabe? La Biblia da muchos títulos, o Dios es conocido por muchos títulos o por las cosas que ha hecho. Dios es conocido por diferentes tipos de nombre, depende de cómo se ha presentado al pueblo de Israel o a sus hijos. Amén. Vamos a hacer un repaso de los nombres de Dios. Por ejemplo, ¿alguno ha escuchado sobre Jehová Shalom? Como 2 o 3. Dijo el meme, les falta leer Biblia, papá. Jehová Shalom es el príncipe de paz, es ese Dios que nos da paz. Ese es Jehová Shalom. También tenemos Jehová Rafa. ¿Han escuchado? Porque lo hemos cantado más de una vez. Yahweh Rafa. Claro, los que cantan, ¿verdad? Jehová Rafa es aquel Dios sanador. Tenemos a Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Amén. Dentro de los 5,000 estamos nosotros. Dentro de los 5,000 estamos nosotros. Gloria a Dios por la palabra, como Dios lo utilizó al pastor Alan ahora, porque yo sé que muchos de nosotros necesitamos esa palabra. Tenemos a Dios conocido como Adonai, también como Elohim. Dios es conocido por diversos nombres. Ciertamente, dependiendo tu necesidad, así Dios se presenta a tu vida. Amén. Cuando Abraham necesitaba o iba a sacrificar a Isaac, necesitaba ese Dios que proveyera. Y ahí fue donde se le presentó Dios como Jehová Jireh. Ahora, pero cuando pasas por dificultades, cuando pasas y te sientes solo, cuando estás cansado y agotado, cuando usted dice, ya no puedo más con el problema, cuando usted llega y dice, ya no puedo más con la situación que estoy pasando, ya las fuerzas se me están acabando para poder seguir caminando, porque la vida se ha puesto difícil, porque ciertamente puede ser que te hayas quedado sin trabajo, que tienes problemas con la familia, con la esposa, que tienes problemas con los hijos. Puede que esos problemas lleguen a nuestra vida. Amén. Ciertamente en el momento de agobio, cuando estás cansado, ¿cuál de todos estos nombres es el más significativo para ti?
¿cuál es el primero que llega a tu cabeza? Cuando empiezas y te sientes en ese momento vulnerable, cuando estás en ese momento, posiblemente en tu cama, en tu cuarto, cuando estás solo, cuando estás en el baño, porque muchos de los hombres, sí, cuando están en el baño, tienen esas conversaciones consigo mismo, porque ciertamente habrán días malos, hay días grises, hay días donde no tenemos las fuerzas, o solo a mí me pasa. Amén. Hay días donde yo digo, estoy cansado, jefe, dijo el meme. Amén. Hay días donde las fuerzas ciertamente se nos desgastan un poco. Cuando siento dolor, ¿a cuál nombre o a cuál título es el que llega más a reconfortar mi alma? Piense ahí por un momento. ¿Cuál de todos estos títulos o nombres de Dios confortan más tu alma? Cuando sientes temor y muchas veces no vemos la salida, cuando estamos perdiendo las fuerzas para seguir adelante, ¿cuál es ese nombre que viene a hacernos recobrar las fuerzas? Y es que ese es el de Abba Padre, es el del papá. ¿Por qué? Porque ¿cuántos son padres aquí? Amén. ¿Qué daría usted por su hijo? Lo daría todo. Amén. Lo daría todo y hasta más. Porque amamos con fuerza. Porque amamos con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Porque nosotros como varones entendemos cuál es el amor como padre. Y aún siendo imperfectos, aún así fallando, sabemos y entendemos que hacemos cualquier cosa para proveer para nuestros hijos. Hacemos cualquier cosa para que nuestros hijos no pasen por donde nosotros pasamos. Amén. Y es que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la noche oscura, el nombre o el título que suena más fuerte para darme fuerzas es el de papá. Es el de mi padre. Es el de entender que Dios es mi papá, que Dios es mi padre, y mi padre suple todo lo que necesito. Suple paz, suple comida, suple alimento, suple las fuerzas que muchas veces se desgastan por el día a día. Suple lo que usted necesite. Porque cuando su hijo está pequeño o grande o lo que sea, si su hijo necesita ropa, usted le da ropa. Si su hijo necesita zapatos, usted le da zapatos. Si su hijo necesita que le soben la espalda y le diga, lo hizo bien papi, usted lo va a hacer. Así es nuestro Padre con nosotros. Lo que usted necesite, Dios lo va a suplir, porque Él es nuestro Padre. Diga conmigo, es mi papá. Pero dígalo como creyendo que sí es su papá. Es mi papá. Y es que debemos creer esto con fuerza. Debemos creer esto y aferrarnos al hecho de que tenemos papá, de que no somos más huérfanos, de que no somos más aquel hijo que no tiene un padre quien lo respalde. Amén. Porque ciertamente nuestro Padre está con nosotros como poderoso gigante. Y le voy a decir algo, Dios nunca ha perdido una batalla. Amén. A pesar de todos los nombres de Dios, el que más me llama la atención de los atributos es la paternidad de Dios. Es ese amor de padre. ¿Quién no ha ido a un encuentro? Hay varios. Bueno, ¿quién nos visita por primera vez? Empecemos así. 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal si le damos un aplauso? Amén. Y es que le hablo del encuentro porque yo conocí la paternidad de Dios a través del encuentro, a través de tener ese encuentro con Dios. Por eso le decía, mi paternidad o la parte paternal mía no creció de la mejor manera. Crecí con odio hacia mi papá, crecí odiando a mi padre. Yo no podía decir papá, no podía. De mi boca no salía decir papá, no salía. Pero conocí a ese Dios
que es mi Padre, que sanó esa relación. ¿Sabe? La Biblia en el último capítulo de Malaquías, en el último verso, cerrando el Antiguo Testamento, dice la palabra y cierra de esta manera: haré volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. ¿Sabe? El plan de Dios es traer la paternidad a la tierra, es traer y entender que somos hijos de Dios, que somos hijos y que tenemos un papá, que no somos huérfanos, que ciertamente Dios vino, o Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Amén. ¿Sabe? Los discípulos en un momento escuchan que los discípulos de Juan empiezan a orar y oran bonito y le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les responde de la siguiente manera: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe? Jesús no perdió la oportunidad para aferrar y enseñar a sus discípulos que tenemos un Padre, y que tenemos un Padre que nos oye. Tenemos un Padre que presta su oído para nuestras necesidades, que presta su oído y está ahí atento para lo que tú quieres y necesitas, conforme a su voluntad. Porque tampoco es una cajita de regalos que usted mete 100 y le dan un regalo. Amén. Es cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Jesús les dijo: Padre nuestro, oren así: Padre nuestro. Y sabe, esto fue revolucionario en la época de Jesús. Esto fue revolucionario. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra Padre o que somos hijos de Dios, porque el pecado nos había alejado de la relación que Dios quería con nosotros. En el Antiguo Testamento a nadie se le llamó hijo de Dios, excepto, ¿verdad?, en el libro de Job, cuando Job menciona otra historia, pero eso será para otra prédica. Amén. Pero después de ahí nadie dijo, ninguno de los profetas dijo: yo soy hijo de Dios. Solamente cuando Jesús vino a la tierra empezó a decir: yo soy hijo de Dios. Cuando oren, oren al Padre. Cuando van a orar, cierre la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Entonces se hizo una revolución en ese momento. Por eso querían crucificar a Jesús. De hecho, cuando lo crucifican, ¿qué es lo que ponen ahí? En el título: Rey de los judíos. ¿Por qué lo quieren crucificar? Porque decían: él blasfema. Él blasfema, ¿por qué? Porque él decía que era el Hijo de Dios. Era una verdad que no estaba para ellos en ese momento. Que Jesús vino a traer claridad sobre quiénes somos, sobre la relación que necesitamos tener para con Dios. Ahora, ¿todos somos hijos de Dios? Amén. Viene la pregunta: ¿todos somos hijos de Dios? ¿O cómo llego yo a ser hijo de Dios? Porque ojo aquí, todos somos creación de Dios. Fuimos creados por Dios. Amén. Pero no todos son hijos de Dios. Aquí hay una diferencia. Aquí hay que mencionar la diferencia, porque yo no le puedo venir a predicar a usted del Padre sin enseñarle el camino. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es el camino? Jesús. Ojo aquí, dice la palabra en Juan capítulo 3 que está Nicodemo y que se acerca a Jesús de noche y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: dos cosas tienes que hacer. Tienes que nacer de nuevo. Le dice nacer de nuevo. Y entonces le dice Nicodemo: pero ¿cómo, Señor? Ya yo siendo viejo, ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Ojo aquí, tienes que nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Para qué? Para poder ser hijo de Dios. ¿Sabe? La palabra en Romanos capítulo 10, verso 10 me dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Con una oración, oiga, sencillo acá en la tierra, pero poderoso en el cielo.
Cuando tú haces una oración aceptando a Jesús como Señor y Salvador, pasas de creación de Dios a hijo de Dios. Ahí mismo en Juan capítulo 1, pero en el verso 12 dice: pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen en Él, les dio derecho de ser hijos de Dios. Amén. Esto me habla la palabra y me dice a mí que los que creen en Él, los que le aceptan a Él, entonces sí empiezan a ser hijos de Dios. Amén. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? Amén. Gloria a Dios. Y el que en algún momento no lo es o se piensa reconciliar, al final vamos a orar por usted. Amén. Porque de aquí tenemos que salir todos siendo hijos de Dios. Ahora, con una pequeña oración, como le digo, sencilla en la tierra, pero poderosa en el cielo, se rompen cadenas en nuestra vida. Se rompen un montón de situaciones en nuestra vida. A través de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hacemos un intercambio por lo que ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Antes de la muerte de Jesús, nadie era hijo de Dios. A través de la muerte y la resurrección, pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a obtener el derecho de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Jesús pagó por tu libertad. Jesús pagó por tu provisión. Jesús pagó por tus maldiciones. Las maldiciones ya no son maldiciones, ahora Dios las convierte en bendición para ti. Amén. ¿Cuántos quieren de esas bendiciones? Y es que las bendiciones están para los hijos. Porque usted como padre, si cuando tiene plata, usted no va y le da al vecino, ¿usted a quién le da? A su hijo. Amén. Cuando usted tiene plata y dice: hoy tengo ganas de invitar a comer, usted no va y se topa al primer chiquito que pasa por ahí. No, usted dice: papi, alístese porque hoy me lo llevo para McDonald's. Usted se lo dice a su hijo. Las bendiciones son para el hijo. Y como somos hijos, las bendiciones son para nosotros. Amén. ¿Sabe? Dios quiere hacer cosas grandes con sus hijos. La palabra dice que la creación está esperando a la expectativa de lo que vamos a hacer los hijos de Dios. Porque hay promesas grandes para nuestra vida. Amén. Ahora, sé que por estadística, o sea, ni tengo que preguntar. Muchos de aquí crecimos siendo dañados en la paternidad. Por estadística, lo sé. Muchos de aquí crecimos sin un padre. Muchos de aquí crecimos sin el privilegio de tener a papá en casa. Amén. Eso yo lo sé. Ahora, muchas veces nos hizo falta un papá. ¿Saben? Nuestro orgullo muchas veces no nos deja decirlo, pero es una verdad. Yo recuerdo que cuando yo crecía, yo me hacía el duro. Yo no ocupo a mi papá. Yo sigo adelante y yo no ocupo a mi papá. Pero en las noches yo decía a mí mismo: qué bonito sería ver a mi papá aquí. Qué bonito sería ver a mi papá en mi graduación. Qué bonito sería ver a mi papá cuando juego bola. No soy muy bueno, pero bueno, era bonito ver a su papá. Amén. No todos tuvieron ese privilegio, correcto. Por eso Dios quiere sanar eso en nosotros. Dios quiere sanar ese niño de 3 años cuando su papá se fue, que fue a mí. Dios llegó y agarró todo eso y lo sanó a través de un encuentro. El plan de Dios es que seamos hijos amorosos con nuestro Padre Celestial, que verdaderamente tengamos una relación con papá. Porque como le digo, muchos de nosotros crecimos sin un papá, y al no tener el papá terrenal, vemos la figura del papá celestial de la misma manera, creyendo que nos va a abandonar, creyendo que no va a estar ahí en los momentos difíciles. Pero nuestro Padre Celestial va a estar ahí, y ha estado ahí siempre, y va a estar contigo. Dice la palabra: como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida.
Amén. Es que ese es nuestro Padre, que tiene miles de promesas a través de la palabra. Porque este es el manual de vida, pero la carta de amor más grande de Dios hacia nosotros. Amén. Ahora, una historia que llama mi atención a través de la paternidad, pero también como hijos, lo podemos ver en Lucas capítulo 15. Busque conmigo, busque en su Biblia. Porque corre rápido el tiempo. Amén. Lucas capítulo 15. Y sabe, aquí es Jesús que está hablando. Jesús en el capítulo 15 empieza a dar varias parábolas. Jesús empieza a hablar a sus discípulos y empieza a hablar al pueblo en varias parábolas. Y empieza diciéndole la parábola de la oveja perdida. Que ese pastor o el buen pastor deja las 99 para buscar aquella que se había perdido. Luego da la parábola de la moneda perdida. Cómo se goza cuando encuentra aquella. Pero también da la parábola del hijo pródigo. Diga conmigo, el hijo pródigo. Y vamos a leer. Amén. ¿Todo lo tienen? Lucas capítulo 15, verso 11. El que lo tiene me dice amén. Amén. Dele un codazo ahí al que se está durmiendo para que no se duerma. Amén. Lea conmigo. También dijo, aquí está hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Diga conmigo, 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Ojo aquí. Aquí vemos el corazón de este hijo. Ya con el primer verso vemos algo que no calza. ¿Cuándo se da la herencia? ¿Cuando el padre vive o cuando el padre muere? Cuando el padre muere. Aquí en palabras Galeano, Reina Valera, le está diciendo: mi tata, ya usted está durando mucho y yo ocupo, vea, billete. Así se lo está diciendo. El menor, ojo aquí, el menor, la herencia o la mayor parte se lo daban al primogénito, pero aquí se ve el corazón del hijo menor, donde le dice: Padre, dame mi parte, dame la parte que me corresponde. El papá no había muerto, a él no le tocaba herencia en este momento, no había herencia para él hasta que el padre estuviera a punto de morir o que muriera, que era cuando el padre repartía y llamaba y le decía: bueno, a usted le toca esto y a usted le toca esto. Pero dice la palabra que él le dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. El hijo menor le está diciendo al padre: ¿sabe qué? Lo quiero hacer a mi manera. Quiero hacerlo a mi manera. Ya me cansé, porque todos escuchamos en alguna vez la frase: mientras usted viva conmigo, hace lo que yo diga. ¿A cuántos se lo dijeron? ¿Y cuántos lo han dicho? Amén. No es quien las haga, sino es quien las paga. Amén. Ahora, el hijo le está diciendo al padre: Padre, dame lo mío, que lo quiero hacer a mi manera. Pienso que lo puedo hacer mejor de lo que usted lo está haciendo. Amén. Ese es el corazón del hijo, un hijo malagradecido. Diga conmigo, malagradecido. Amén. Ojo aquí. Y dice que el padre le repartió los bienes. Ahora, en el verso 13, seguimos leyendo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ojo aquí. No muchos días después, el hombre estaba desesperado por irse. El hijo en ese momento está desesperado por irse. Ojo aquí. El padre le repartió y le dijo: bueno,
Tienes 500 cabezas de ganado, tienes tantos chanchos, tienes tantos camellos, tienes esta casa y este terreno. Dice que unos días, no muchos días después, el hombre rejuntó todo lo que tenía. Juntándolo todo significa que el hijo menor empezó a venderlo. Oiga, le regalo, le vendo esto a tanto, le vendo esto a tanto, le doy mi finca en 2 millones, tome, le doy esto. El hombre empezó a echar el bulto, a echarse el bulto, a echarse el billete, porque el plan de él era hacer lo que él quería, hacer lo que le diera la gana. Amén, así muy limonense. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El hijo menor se fue y se alejó de su casa, se alejó de su familia, porque no quería que nadie le dijera nada. Y muchas veces así somos nosotros. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Solo un amén, el resto se fue. Pero ciertamente así es. Ciertamente siempre o la mayoría de veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas porque yo soy el hombre, porque yo soy el que manda en la casa. Amén. Ciertamente no nos gusta que nos llamen la atención. No nos gusta que Dios muchas veces llegue a nosotros y nos diga: lo estás haciendo mal, porque el Espíritu Santo nos habla, pero queremos hacer caso omiso de lo que Dios nos está diciendo. Y queremos hacer como Él muchas veces, irnos lejos. Porque cuando viene muchas veces el problema, la dificultad, los días malos, cuando viene y usted dice: ya no aguanto más, lo primero que queremos dejar es la casa de papá. Lo primero que queremos dejar es la iglesia. Cuando llega el problema y usted dice: ya, lo primero que queremos hacer es volver atrás, es volvernos a Egipto. Yo sé que no me están diciendo amén, pero yo sé que Dios les está hablando. ¿Por qué no decimos: lo primero que voy a dejar es el pecado, lo primero que voy a dejar es dejar de estar haciendo lo que no debo? Ah, no, pero queremos dejar primero la casa del Padre. Queremos primero dejar todo lo que Dios nos ha dado. Y somos como el hijo pródigo muchas veces, malagradecidos. ¿A cuántos Dios les ha bendecido? Y voy a hacer la pregunta: ¿y cuántos muchas veces hemos pensado en abandonar? Somos como el hijo pródigo. Somos malagradecidos con lo que hace Dios con nosotros. Amén. Dice que juntó todo y se fue a una provincia largo y malgastó lo que tenía. Malgastó lo que tenía. Y le voy a decir algo: a través de los años, lamentablemente he visto personas irse de la iglesia y regresan peor. Si se fue con carro, regresa sin carro, sin casa, sin matrimonio y sin nada. Cuando a mí un hombre me dice: pastor, me quiero ir de la iglesia, mi consejo es: le voy a ahorrar tiempo y vergüenza. Así les digo yo: le voy a ahorrar tiempo y vergüenza. Y cuando me preguntan: pastor, ¿por qué me voy a ahorrar tiempo y vergüenza? Porque usted va a volver, pero va a volver con vergüenza y peor de a cómo se fue. Nunca he visto a nadie que cuando se fue volvió mejor. Nunca. Porque el mundo nos golpea, el mundo nos maltrata, el mundo nos hace como al hijo pródigo, malgastar lo que tenemos. ¿Sabe por qué es que hacemos las cosas bien? Porque tenemos temor de Dios. ¿Por qué caminamos y somos fieles a nuestras esposas? Por temor de Dios. Porque si estamos en el mundo, ya entonces usted empieza a pensar diferente. Ya usted se pone a pensar: bueno, me sobraron 10 rojos, me voy a ir por unas birras. Me sobraron 20, ya me alcanza para la cabina. ¿Sí o no? Porque somos mal agradecidos con Dios. Pero el temor de Dios nos mantiene cerca de Él y en la casa del Padre. Amén.
Porque no hay dolor para gastar en esas cosas del mundo, pero hay dolor cuando te hablan de la ofrenda y del diezmo. Ahora sí se puso tensa la cosa. Decían por ahí, cuando venimos a la iglesia nos hacemos cristianos de aquí para arriba, pero de aquí para abajo donde está la billetera, esa no se hace cristiana. Amén. ¿Cuántos gastamos y gastamos en las tenis y en esto y en lo otro? Y hasta el sol de hoy no se ha podido comprar una Biblia a usted que vale 10,000. Sóbese, sóbese, si le dolió, sóbese. Amén. Cuando le dolió, dígame ay, 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 aunque sea. Amén. Seguimos leyendo. En el verso 15. Mentiras, quedamos en el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Porque ojo aquí, ¿sabe cuándo tenemos amigos? Cuando invitamos a las birras. ¿Sabe cuándo tenemos amigos? Cuando somos nosotros los que invitamos. Pero ya cuando usted se le acabó para las birras, ya ahí no lo llaman. Ya ahí no lo llaman y le dicen, don Javier, ¿tiene comida en su casa? Debemos escoger nuestras amistades. Debemos escoger con quién caminamos, hombres, varones. ¿Sabe? A mí me gusta, por ejemplo, a Chesco y los compillas que tienen aquí de iglesia, porque usted los ve todo el tiempo, caminando juntos, hablando de la Biblia, se ponen ahí a orar. Y así hay varios grupos de la iglesia. ¿Sabe? Eso a mí me gusta, porque eso me hace entender y saber que como hijos de Dios se acuerpan. Porque cuando uno tiene ganas de dejar o abandonar, el otro le dice, no papi, vámonos, siga adelante. Porque no todos los días van a ser días buenos. Pero cuando usted camina con alguien que cree como usted, que camina como usted, que cree en lo que usted está creyendo, lo ayuda a mejorar. Pero, diga conmigo, pero buscamos el consejo en el que no debemos. Le pedimos consejo al que está divorciado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Papi, vea, tengo un billetito, ¿qué me recomienda? Y le decimos al que anda pidiendo prestado todo el tiempo. Ahora sí se fueron los amenes. Pero así pasa. Así pasa, pero no decimos, necesito un consejo. Voy a ver qué dice papá. Voy a ver qué dice papá. Amén. Necesitamos empezar a leer más la palabra de Dios. Debemos empezar a meternos en la palabra de Dios, donde Dios nos habla. La palabra dice que no salgas fiador de tu hermano. Hasta eso dice la Biblia. Pero llega alguien y, mi hermano, ¿me sirve de fiador? Claro. Y después se enojan con usted para no pagar. Y terminan chivas. A mí me ha pasado. Chará que no lo leí hace muchos años esa parte de no salir fiador. Pero así aprendemos. Amén. Pero aprendemos cuando empezamos a entender y a conocer lo que el Padre quiere para nosotros. Amén. Dice que gastó todo lo que tenía, lo malgastó, y que cuando hubo hambre ya no hubo nadie que le abriera las puertas. Ya no hubo nadie que se preocupara por él. Amén. Y comenzó a faltarle, dice la palabra. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Estoy leyendo el verso 15. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Ojo aquí, para que apacentase los cerdos. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, los cerdos era sinónimo de impíos, de animales sucios. Aquí le están diciendo a un judío, te voy a mandar a hacer el peor trabajo que puedo mandarte a hacer. Y lo mandan a apacentar los cerdos. Porque muchas veces por nuestra cabeza dura tenemos que hacer cosas como esas, lo que nos manden a hacer.
Amén. Dice, apacentar los cerdos, y deseaba llenar su vientre. Imagínese el hambre de este hombre. Yo no sé, pero yo no podría ver cerdos comiendo y querer comer de eso. Imagínese el hambre que tenía en ese momento este hombre. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Seguimos leyendo. Y volviendo en sí, porque muchas veces tenemos esas conversaciones entre yo conmigo mismo, donde yo digo, ¿cómo he sido tan mal agradecido? ¿Cómo puede ser que yo esté haciendo esto? Porque el Espíritu Santo nos empieza a hablar. Dice que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen en abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es que no estamos hablando de un empleado cualquiera. Estamos hablando del hijo del dueño, que en este momento por su desobediencia estaba comiendo o deseando comer el alimento de los cerdos. Dice, ¿cuántos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pueden comer lo que quieran. Y yo aquí perezco de hambre. Seguimos leyendo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Porque aquí el hombre está hablando consigo mismo. Aquí el hombre está haciéndose un discurso en su cabeza. Porque aquí el hombre, y muchas veces a nosotros nos pasa. Amén. Diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si algo tuvo bueno el hijo pródigo, fue que llegó al arrepentimiento. Fue que llegó a entender que lo que estaba haciendo y lo que había hecho no era lo que su padre quería. Su padre no quería que estuviera en una tierra extraña. Su padre no quería que estuviera solo. Su padre no quería que tuviera hambre, que tuviera frío. Su padre quería que él estuviera ahí, que estuviera en casa. La voluntad del Padre es que permanezcamos aquí, juntos, como hermanos. Amén. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hombre empieza a meditar y dice, tengo que decirle esto, tengo que decirle aquello. Porque cuando usted se jala torta, usted empieza a meditar, ¿cómo le entro a mi mamá? ¿Cómo le entro a mi tata? ¿Sí o no? Bueno, yo no lo tuve que pensar con mi papá, pero con mi mamá la tuve que pensar, ¿cómo le entro a mi mamá? ¿Cómo le digo que me jale esta torta? En este momento el hijo pródigo está haciendo lo mismo. ¿Cómo hago? Porque él estaba esperando que su padre lo regañara. Él estaba esperando que su padre no lo aceptara. Él estaba esperando una reprensión del padre. Pero vamos a seguir leyendo. Verso 19. Verso 20, mentiras. Y levantándose, porque tenemos que levantarnos de la condición en que estamos. Tenemos que levantarnos y accionarnos. Decíamos ahora, preocúpese, pero también, como dice Andrés, ocúpese. Preocúpese, pero ocúpese, porque muchas veces nos quedamos sentados esperando que Dios resuelva. Cuando somos nosotros que tenemos que tomar acción, cuando somos nosotros que tenemos que tomar y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Y levantándose vino a su padre, y aún cuando aún estaba lejos lo vio. Aún lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí vemos la misericordia del padre. Aquí vemos el corazón de papá. Aquí vemos el corazón de un padre amoroso que entiende y ama a su hijo. ¿Sabe? La palabra dice que cuando pecamos, pero nos arrepentimos y nos apartamos, encontramos misericordia. Y la gracia de Dios está disponible para nosotros todos los días. Dios nos da un nuevo día para acercarnos a Él. Nos ha dado tantos años y tantos días. Cuánta misericordia y gracia ha tenido Dios con nosotros. Necesitamos empezar a caminar de la manera correcta. Amén. Seguimos leyendo.
Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, como él se lo imaginó en su cabeza, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Seguimos leyendo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad, ojo aquí, el padre no le contestó nada. Sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Sabe? Él no le dijo: vaya, báñese. No, él lo abrazó tal y como estaba. Cuando venimos a Cristo, sucios, malolientes, oliendo a pecado, oliendo a todo lo que el mundo nos dejó, Dios, aún así, nuestro Padre Celestial, nos abraza, nos da un beso en el cuello y nos pone vestido nuevo, nos pone anillo en la mano, nos pone calzado, porque Dios te quiere limpiar y te quiere levantar de donde has estado. Ciertamente los que han estado bien, les voy a decir algo, puedes estar mejor. ¿Tu relación con Dios está bien? Sí, pero puede ser mejor. Tu relación con Dios y con el Espíritu Santo tiene que aumentar día con día. Nuestra pasión tiene que aumentar día con día. Amén. Pero necesitamos cultivar esa pasión. Necesitamos cultivar esa relación con Dios. Y lo hacemos a través de la oración, a través de pasar tiempo con Dios, a través de adorar. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de Dios? Amén. Cómo Dios nos abraza en medio de la adoración. Porque muchos venían cargados, pero en medio de la adoración, papá dice: yo cojo tus cargas y te doy paz. Ese es nuestro Padre. Seguimos leyendo. Dice que le dijo a sus criados: saquen el mejor becerro, el más gordo, y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Pero sabe, también vamos a ver cuál era el corazón del hijo mayor. Porque muchas veces también tenemos el corazón o la actitud que tuvo el hijo mayor. Seguimos leyendo. Porque mi hijo había muerto. El verso siguiente, el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó, se acercó de casa y oyó la música y las danzas. Y voy a parafrasear porque ya el tiempo me está ganando. Amén. Dice que el hijo escuchó la fiesta y dijo: ¿qué pasa? ¿Cómo hay fiesta? ¿Por qué hay fiesta? Y dice la palabra que el hijo llegó y tuvo celo. Llegó y dijo: ¿cómo puede ser que este malagradecido se fue? Este malagradecido pidió su herencia, se fue, la malgastó, y ahora que no tiene nada viene y mi padre le hace fiesta. Dice que el padre le dijo: todos los días me has tenido aquí, todos los días puedes tomar el becerro que tú quieras y hacerlo con tus amigos. Todo el tiempo has estado aquí y no hemos tenido esa relación porque tú te has cohibido. Y a veces somos así también acá en la iglesia. Venimos a la iglesia, pero no nos sentimos hijos del Rey. No nos sentimos parte de. Porque muchas veces viene Dios y bendice a aquel que viene llegando a la iglesia. Y ya usted dice: pero ¿cómo lo va a bendecir a él y a mí no? ¿Cómo Dios ya le contestó a él y a mí no? Pero eso pasa en otros lados. Aquí no pasa. Amén. Eso pasa con otra red de varones. Con nosotros no. Amén. Ciertamente el corazón del hijo mayor también estaba lejos de su padre, y estando y viviendo en la casa del padre. Podemos venir a la iglesia, podemos venir y no perdernos un culto, podemos venir a los discipulados, pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Padre? Que ahí es la importancia y la verdadera importancia de por qué venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia porque qué bonito me tratan aquí, qué bonito venir y sentarnos con aire acondicionado y estar fresquitos. No, venimos a la casa de Dios buscando a Dios, buscando al Padre y la relación con el Padre. Ciertamente no podemos venir a la casa de Dios y que nuestro corazón esté lejos de Dios. Amén. Dios quiere hacer cosas nuevas contigo.
Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Porque quiere que hoy, a partir de hoy, caminemos como hijos de Dios. Como hijos con herencia, con pacto. Amén. ¿Sabe? Quiero cerrar con un verso para ustedes. Y este verso es Romanos 8:15, que dice así: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No hemos recibido el Espíritu de Dios. Oigan, no hemos recibido un espíritu para ser esclavos, para volver nuevamente atrás. No hemos recibido este espíritu para volver atrás, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y como les dije antes, esta es la mayor presentación de Dios, como Padre, como nuestro papá. Amén. Hoy lo voy a invitar a que se ponga en pie. Vamos, póngase en pie. Y yo creo que Dios nos ha hablado a todos. Amén. De alguna u otra manera Dios nos ha hablado a todos. Y creo que todos necesitamos de esa paternidad de Dios. Amén. Voy a invitarlo a que pase adelante. Vamos, véngase para el frente. Vamos, no se quede nadie ahí atrás. Vamos, véngase para el frente. Muchas veces, ¿cómo nos cuesta dar esos pasos de fe para venir al frente? ¿Cómo nos cuesta, nos cuesta venir al frente y adorar a papá? Porque muchos sentimos vergüenza de quién nos está mirando, de que si aquel me está viendo, de esto, de lo otro. ¿Sabe? El que no quiere venir al frente, usted que es su amigo, tráigaselo para acá. Amén. Vénganse todos para el frente. Y le voy a pedir que ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos por un momento y empiece a pensar cuán bueno ha sido Dios con usted. Cuán bueno ha sido nuestro Padre. Cuán bueno ha sido papá conmigo. ¿Sabe por qué? Nuestro Padre ha sido más que bueno con nosotros. Ciertamente hemos tenido dificultades, sí. Puede ser que haya escasez en algún momento, sí. Pero Dios se ha mantenido fiel. Dios quiere hacer cosas grandes contigo en esta noche. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar su relación contigo. Dios quiere traerte nuevamente. Si ciertamente ha sido como el hijo pródigo que se fue, pero que hoy está aquí, Dios quiere volverte a poner anillo en tu mano, calzado en tus pies y vestirte con ropas nuevas. Vamos, mantenga sus ojos cerrados por un segundo más y piense en lo bueno que Él ha sido. Pero también puede ser que hoy seas como el hijo mayor, que aunque has estado en la casa del Padre, no te sientes parte de la casa del Padre. Hoy yo quiero que ahí donde estés ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Espíritu Santo, que entres en mí, Señor Jesús. Hoy te pido, Padre, perdón por mis pecados. Hoy te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que a partir de hoy yo pueda caminar como un hijo de Dios y que a partir de hoy no camine igual, no hable igual y no sea igual nunca más, porque yo sé que puedo contar con mi Abba Padre. Vamos, ahí con tus ojos cerrados, alza tus manos y adórale. Vamos, adórale, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.